Bienvenido. Bueno, ¿se dices tú? vamos a ver si se nos organiza aquí la gente. Imponte, Isabel. Imponte. Bueno, este domingo ya es el último de la fase 3, que seguimos, el aforo sigue siendo 43 personas como máximo, pero ya para la semana que viene pues la normativa cambiará. Así que nada, me da mucha alegría volver a veros otra vez y vamos a empezar. Va a venir primero Diego a leer Proverbios 9 del 7 al 18. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar un domingo más y compartir la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer a Proverbios 9, del 7 al 18, ¿vale? Y dice así: el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquiera simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en lo oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Oremos. Señor, Padre, gracias por tu amor y tu gran misericordia que tienes hasta el día de hoy con nosotros. Gracias por todo lo que tú nos estás dando, seguirás dando. Gracias por la familia. Gracias por darnos la oportunidad de podernos reunir juntos como iglesia, como hermanos. Te pedimos, Dios mío, que en este día tu palabra sea derramada, Señor, en cada corazón, incluso de aquellos que están lejos, que tú utilices los medios necesarios para tocar las vidas, aquellos que no te conocen, se puedan arrepentir y puedan venir a ti, Señor. Gracias por todo lo que seguirás haciendo, Señor, y te pido que sea un día de bendición también en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a ponernos de pie. Y hoy vamos a empezar cantando El Rey de Amor es mi pastor. El Rey de Amor es mi pastor, su amor es verdadero, su amparo no me faltará, pues yo soy su cordero, me llevo al fresco manantial, de buenos pastos guía.
naciones oraré, Señor, por largos días. Oh, fiel Dios, Rey de mi corazón, Dios eterno, amante de mi ser, en la oscuridad, en el amor eterno, el Rey de amor es mi pastor. El Rey de amor es mi pastor. Oh, fiel Dios, Rey de mi corazón, Dios eterno, amante de mi ser, en la oscuridad, en el amor eterno, el Rey de amor es mi pastor. El Rey de amor es mi pastor. Y ahora vamos a cantar otra vez Yo me gozaré en Cristo, como la semana pasada, para ir repasando. Mis bienes terrenales son, nunca definen mi valor, sino las llagas de amor en la cruz. Mis grandes logros de humildad, provecho alguno pueden dar, solo la sangre de Jesús en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Cual flores que marchitarán, fama y belleza pasarán, mas vida eterna Cristo da en la cruz. Yo no me quiero apoyar en fama, ciencia o potencia, mas yo me apoyaré en Jesús en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Dos cosas que quiero contar son mi valor e intimidad, pues mi rescate pagó en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Podéis sentar. Buenos días. Buenos días. Bueno, porque ya tengo espacio que por lo menos una distancia de 2 metros, pues voy a quitar la mascarilla.
Bueno, solo tengo a mi familia a mi lado aquí, entonces no pasa nada, vivimos juntos. Eso es más de 2 metros de alto. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de mensajes, o serie de mensajes, se llama Hechos Multiplicar. Y encontramos el pasaje en Hechos, capítulo 26, y vamos a leer juntos al principio, versículos 19 hasta versículo 32. Y vamos a terminar este capítulo hoy, y solo nos queda 2 capítulos más de Hechos para terminar toda la serie de sermones. Creo que, si no me equivoco, pues va a ser casi 40 sermones en total. Entonces ha sido una serie bastante larga, ¿no? Bueno, espero que habéis encontrado Hechos, capítulo 26. Si no tienes Biblias, pues podemos buscarte una ahí en la estantería. También ponemos los versículos en la pantalla para que puedas seguir ahí. Pues la Biblia dice en Hechos, capítulo 26, yo empezando con el versículo 19, y luego vamos por ese lado y leemos un versículo cada uno hasta que terminamos con el capítulo. La Biblia dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por todas las tierras de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. En Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad, si no hubiera apelado a César. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por ese momento que tenemos juntos para congregarnos aquí en ese sitio presencialmente y que podamos disfrutar de tiempo no solamente juntos cantando esas alabanzas, sino enfocándonos en lo que es lo más importante, tu palabra. Gracias por ella y por las enseñanzas que podemos sacar de esas palabras preciosas, eternas. Ayúdanos realmente a entender lo que está pasando aquí con Pablo para que podamos aplicarlo bien a nuestras vidas y para que nosotros cuando salgamos de ese salón de culto pues salimos diferentes, cambiados, dejando a tu Espíritu Santo realmente hacer su obra en nuestras vidas para que nosotros podamos realmente vivir una vida digna del sacrificio de tu Hijo. Ayúdanos en ese momento. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Como hemos visto la semana pasada, Pablo estaba otra vez ante un gobernante dando respuestas a las mismas acusaciones de siempre, ¿no? Que es un estorbo, es un hombre que está intentando realmente impedir el gobierno romano, que era falso, ¿no? Pero otra vez, ahora estamos en Facebook Live y también en vivo aquí. No pasa nada, no pasa nada.
pero otra vez está en la misma situación, dando esas respuestas ante un gobernante sobre esas acusaciones de siempre. Pero esta vez vemos un hombre un poco diferente. Al principio fue ese tribuno, perdón, que estaba ahí en Jerusalén, y luego fue el Félix, que era un hombre que tenía una mujer, que era Drusila, la hermana de ese Agripa y Berenice, que vemos aquí en ese capítulo también, que era una judía, pero él tenía mucho conocimiento sobre los judíos. Y luego tenemos el gobernante Festo, que está en Cesarea, el nuevo gobernante. Y ahora tenemos ese rey Agripa, que, como he dicho antes, viene de la misma familia que Drusila. Y son los Herodes, ¿no? Estamos hablando de una familia que buscaba el poder más que cualquier otra cosa. Aunque tiene las raíces judías, realmente estaban buscando el favor del Imperio Romano más que cualquier otra cosa. También estaba encargado ese hombre, rey Agripa. No era un rey como de título, bueno, de título sí, pero no era un rey de posición, en que tenía un trono, un palacio así, que era un rey sobre una nación, algo así, sino era un rey de título y que también estaba encargado del templo en Jerusalén. Y este hombre tenía el poder para realmente echar fuera el sumo sacerdote y cambiar todo el sistema de los judíos. Tuvo el poder de hacer muchas cosas en el templo. Después de contarle la historia sobre su juventud, su tiempo como fariseo y el momento de su salvación, Pablo le dijo que no fue desobediente a la visión celestial, como hemos visto en el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué visión celestial? Estamos hablando del momento en que Pablo estaba en ese camino hacia Damasco y que vio una visión de Jesús mismo en el camino. Entonces, esa visión de Jesús dijo a él lo que tuvo que hacer. Entonces, Pablo está comentando a Agripa que yo fue obediente, no fue rebelde a esa visión celestial, sino que obedeció esa visión totalmente. Y parte de esa visión, o parte de lo que tenía que obedecer, era aceptar a Jesucristo como su Salvador. Pablo quería ser obediente a la visión que el Señor le había dado aquella día en el camino a Damasco, cuando él estaba en camino a Damasco para perseguir a los seguidores de Jesús y los que son del camino. La visión fue lo que Dios quería hacer a través de la vida de Pablo, empezando con su salvación y luego utilizando a él para avanzar el evangelio en el mundo, para que los demás, los gentiles, pueden también recibir esa salvación gratuitamente. Proverbios 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La palabra profecía usada en Proverbios 29, versículo 18, es la palabra hebrea chazón, que significa visión divina como la que viene a un profeta, y especialmente significa la palabra de Dios. Vemos esa verdad en la segunda parte del versículo, cuando dice: sin esa profecía, sin esa visión, como dice aquí, sin profecía el pueblo se desenfrena. Pero luego dice: mas el que guarda la ley, que es la palabra de Dios, el que guarda la ley es bienaventurado. Una visión bíblica es ver nuestra vida a través de la lente de la palabra de Dios. Es ver cómo Dios nos ve, nuestra identidad y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y tenemos que saber que Dios siempre está buscando el bien para nosotros. Y aunque vamos a pasar por pruebas, y aunque vamos a pasar por momentos como Pablo en este momento, pues tenemos que saber que Dios está buscando el bien para nosotros
y está buscando la forma para realmente recibir la gloria a través de nuestras vidas. Vamos a ver cómo Pablo fue fiel a cumplir con esa visión que hemos hablado, incluso en un momento tan difícil como esta. Porque tenemos que recordar, Pablo ya lleva tiempo como un preso. Lleva un tiempo como un preso en el palacio en Cesarea, encadenado, ¿no? Es la palabra. Encadenado, gracias. A soldados, 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos hablando de que, aunque estaba en un palacio, no estaba disfrutando de las condiciones. Aunque podía predicar el Evangelio, no con la libertad de antes. Entonces vamos a ver cómo Pablo ha sido fiel, incluso en un momento así. Y vamos a notarlo en su forma de hablar con ese rey Agripa y también a ese tribunal que estaba ahí congregado. Para empezar, vamos a notar el testimonio del Evangelio. Vamos a notar lo que es el testimonio del Evangelio. Para empezar, es un testimonio de arrepentimiento. Es un testimonio de arrepentimiento. Hechos, capítulo 26, versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo no estaba llamando a la gente a hacer a Jesús como parte de su camino o su viaje espiritual, para decirlo así, sino estaba llamándoles a arrepentirse. Estaba llamándoles a realmente arrepentir de sus pecados. Esa palabra arrepentirse significa cambiar de opinión o cambiar de posición. Hay dos cosas aquí. No solamente cambiar lo que piensas, sino es cambiar tu dirección completamente. Es como dar la vuelta, ¿no? Es literalmente un cambio de dirección. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 a 10 dicen, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Eso es la salvación cuando ellos realmente se arrepintieron de sus pecados. Convertisteis de los ídolos a Dios. Es un cambio de opinión y también cambio de dirección. No están mirando hacia las imágenes hechas con las manos de los hombres, sino que estaban mirando a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y espera de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La frase que vemos al final, versículo 20, haciendo obras dignas de arrepentimiento, nos enseña que cuando alguien recibe al Señor como su Salvador, habrá evidencia en su vida. Habrá pruebas, habrá algo que podemos notar que ya ha recibido el Señor Jesucristo como su Salvador. No estoy hablando de solamente cambios por fuera, estamos hablando de un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento, un cambio que empieza desde dentro y luego sale. Esto es el fruto del Espíritu Santo. Santiago 2, versículos 17 a 18 dicen, así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué está diciendo Santiago en ese momento? Está diciendo que la salvación no viene a través de las obras, pero la salvación, si dices que eres salvo, pero no tienes obras en tu vida, si no hay evidencia evidente en tu vida, pues tenemos que preguntarte, tenemos que asegurarnos que eres salvo. Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras no nos salvan. Son una manifestación visible
de la salvación. Lo que hacemos en la vida como creyente muestra al mundo, incluso el mundo incrédulo, que somos de Dios, que somos los hijos y las hijas de Dios, que pertenecemos a otro Señor. Ya no pertenecemos al diablo, a nuestro padre el diablo, como dice las Escrituras, sino que hemos sido adoptados por Dios y somos sus hijos. Y las obras que vemos aquí, haciendo obras dignas de arrepentimiento, esa manifestación de lo que hay dentro va a salir. El testimonio del Evangelio es un testimonio, para empezar, de arrepentimiento, pero también es un testimonio de la verdad. Es un testimonio de la verdad. Versículos 21 a 23 dicen, de nuestro capítulo 26 de Hechos: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. Y vamos a fijarnos en esta parte también en versículo 23. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo no estaba predicando un mensaje ajena de lo que anunciaron los profetas de los judíos. Está diciendo, lo que me están acusando, esas acusaciones que estoy diciendo algo en contra del judaísmo, en contra del templo, en contra de los profetas, es una acusación falsa, porque estoy predicando el mismo mensaje de los profetas. También fue el mismo mensaje que predicó Jesús mismo. Lucas 24, versículo 44 a versículo 46 dicen: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El mensaje que Pablo estaba predicando a la gente en cualquier sitio donde él iba para predicar, para seguir los pasos del Espíritu Santo, fue el mismo mensaje de los profetas, de Moisés, y también lo que está en los Salmos. El mismo Jesús está diciendo la misma cosa. Entonces es un testimonio de la verdad. No es solamente un testimonio de que la gente no solamente pueden añadir a Jesús como un ídolo a su religión, como parte de su zona zen, ¿no? su zona zen en su vida, o su forma de sentir bien, sino que tiene que arrepentirse de sus pecados, cambiar su opinión sobre quién es Jesús y la forma en que pueden tener sus pecados perdonados, cambiar la dirección, dejar al Espíritu Santo empezar a obrar en su vida. Y es un testimonio de la verdad, no es algo nuevo. Lo que estamos predicando aquí en esta iglesia no es algo nuevo, estamos predicando las mismas cosas que predicó Pablo, que predicó Jesús y que predicó los profetas y Moisés. Y eso es el testimonio del Evangelio, un testimonio de arrepentimiento y de la verdad. Pero también vamos a notar la prueba del apóstol en este momento. Tenemos que saber una cosa. Siempre habrá una oposición ferviente cuando se predique, el Evangelio. Si tú vas a predicar el Evangelio o a través de tus palabras o a través de tu vida, pues siempre vas a notar oposición. Hubo pruebas constantes. Hubo
pruebas constantes, no solamente en la vida de Pablo, sino también en la vida de todos los apóstoles y todos los cristianos que estaban ahí intentando seguir a Dios con su vida. Hechos, capítulo 26, versículo 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y eso no fue la última vez que van a intentar matarle. Hechos, capítulo 26, versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Es una forma de oponer a Pablo en el momento, porque tenemos que recordar, está en el tribunal haciendo defensa de esas acusaciones, intentando ganar su vida, intentando ganar su libertad. Y ahora este hombre Festo, que no tiene fe, un gobernante romano que está en Cesarea hace poco, ahora está públicamente, un hombre que tiene el poder, está diciendo que este hombre está loco por lo que está diciendo. Los judíos siempre buscaban una manera de silenciar a Pablo, incluso matarle. El Festo que vemos en versículo 24 es el gobernador que reemplazó a Félix en Cesarea. Su respuesta al mensaje de Pablo es algo común. Su respuesta a escuchar lo que es verdad es una respuesta común entre los incrédulos. Él vio la resurrección como ilógico y superstición religiosa. Su confianza estaba en los hechos que los sentidos pueden evaluar y no en las cosas que requieren fe. Tenemos que recordar, es un romano. Él no cree en nada que no puede tocar, que no puede sentir, que no puede evaluar. Entonces es lógico que su respuesta será que no creo en esto. Tú estás loco, Pablo. Pensaba que Pablo volvió loco. Fue una prueba común para los cristianos del primer siglo. Tenemos que recordar, cuando los apóstoles estaban ahí predicando, haciendo cosas, ¿qué pensaron la gente? Pues estos son borrachos, ¿no? Que están tomando demasiado vino. Eso fue la respuesta del mundo a ver esos hombres llenos del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios les mandó hacer. Es una respuesta común y es una prueba común para los cristianos. Pedro nos dice que debemos tener ánimo cuando pasamos por ese tipo de prueba. ¿Por qué? Vamos a leerlo. 1 de Pedro 4, versículos 12 a 13. A mí me encantan esos versículos. Cuando yo estaba en el hospital, ingresado 11 días después de la primera intervención en el hombro, pues esos versículos me dieron mucho ánimo. Versículos 12 a 13 de capítulo 4 de 1 de Pedro. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es algo raro. No debe ser una sorpresa. Versículo 13. Sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tenemos que recordar una cosa: las pruebas de la vida no son para hacernos mal, sino que Dios está buscando el mejor para nosotros. Dios está buscando el bien para nosotros, para moldearnos, para formarnos a su imagen, para cultivar algo increíblemente bonito en nuestras vidas, para que nosotros parecemos como Cristo en esta vida. Entonces Pedro nos dice, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No es algo raro, es algo que Dios ha permitido en tu vida para sacar el bien de ti. Entonces hubo pruebas constantes, pero también hubo ayuda constante. Hubo ayuda constante.
versículo 22 del capítulo 26 de Hechos, la primera parte. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hebreos 4, versículos 15 a 16 dicen: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. ¿Sabemos lo que significa esto? Siendo hijo o hija de Dios, tenemos acceso constante a Dios. Tenemos su poder en el momento dado para hacer frente contra cualquier prueba en nuestras vidas, contra cualquier tentación. Podemos alcanzar la misericordia, podemos hallar gracia y podemos dejar a Dios realmente luchar nuestra batalla. Pablo sabía que él no podía sobrevivir las pruebas que ha sobrevivido en su vida, incluso estar ahí en ese tribunal, en ese momento, predicando a gente que son pobres y también a gente que son los gobernantes de la zona de Cesarea, de la ciudad de Jerusalén, de lo que sea, toda la zona de Judea. Él podía hacerlo porque recibió ayuda del Señor. El Señor estaba con Pablo en cada prueba que enfrentó. No había ni un momento en que Pablo estaba fuera de la presencia de Dios en su vida. Después de recibir a Jesucristo como su Salvador, recibió Espíritu Santo y él tenía su presencia siempre con él. Aunque a veces estaba separado de sus compañeros en el ministerio, siempre tuvo la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo consigo para darle confort en el momento y tranquilidad. Es la razón por la cual él y Bernabé pudieron cantar. Es la razón por la cual él podía gloriarse en sus enfermedades. Es la razón por la cual él podía estar completamente tranquilo mientras estaba ahí dando respuesta tras respuesta tras respuesta a las acusaciones falsas de los judíos. Él recibió la ayuda de Dios. Entonces hubo pruebas constantes, pero hubo también ayuda constante. Y también hubo un testimonio continuo. Hubo un testimonio continuo. Versículo 23. Eso es lo que Pablo estaba predicando, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En el versículo 22, la frase dando testimonio viene de la palabra griega marturero, que es la misma raíz de la palabra mártir, que significa ser testigo, dar testimonio, afirmar lo que has visto. Pablo predicaba a todos, no importa su estatus social, no importa su grandeza o la falta de recursos en su vida. Él estaba ahí para predicar a cualquier persona. Y él siempre, no importa la prueba, predicaba el testimonio del Evangelio sobre el arrepentimiento y también de la verdad que predicó Jesús y los profetas y Moisés. Aunque hay constantes pruebas, podemos seguir predicando el Evangelio porque Jesús está con nosotros en cada momento. Pero para terminar, vamos a ver la tragedia
de la incredulidad, la tragedia de la incredulidad. Sabiendo la verdad y obedeciéndola son cosas completamente diferentes. Tú puedes conocer lo que es verdad y actuar de otra forma. Lo veo bastante interesante, la forma en que Pablo trató con la situación. Pablo habló directamente. No había palabras, para decirlo así, bonitas, ¿no? Palabras persuasivas, ¿es la palabra? Para realmente hacer a Festo y a Agripa sentir bien, sino que Pablo tuvo una forma directa de hablar con la gente. Versículos 25 a 27 de Hechos 26 dicen, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Está contradiciendo ese gobernante romano. Tenemos que recordar esto. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas. Está haciendo una diferencia entre Festo, el gobernante romano, y este hombre que está el encargado, que es el encargado del templo, ese rey Agripa. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, pero no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es evidente, es algo que todos sabemos. ¿Por qué? Porque Jesús murió de una forma pública. Versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Es una forma bastante directa para hablar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estáis conmigo? Sí. Muy bien, eso me gusta. Estaba hablando directamente a Festo y también a esa Agripa. No reservando sus palabras con timidez, sino estaba con confianza, con cordura, con lo que dice. Está diciendo la verdad con amor. Pablo respondió a Festo, pero dirigió su comentario directamente al rey Agripa. Pablo no pudo imaginar, que Agripa no sabía lo que pasó con Jesús y lo que estaba pasando con los seguidores de Jesús. Él sabía que este hombre, que es el encargado del templo, sabía muy bien lo que pasó. La obra de Jesús no fue un secreto. Estamos hablando de un ministerio de 3 años y medio, milagros, sanaciones, dando comida a miles de personas, dando esperanza, un grupo grande viajando con Jesús a cualquier lado. Este hombre Agripa, ese rey, sabía quién era Jesús y lo que hizo con su vida. Pablo sabía que el rey Agripa o conoció el ministerio de Jesús personalmente o por lo menos a través del testimonio de otras personas. Las palabras de Pablo también eran muy directas. Pablo quería que Agripa no solo reconoce la verdad, sino también Pablo estaba buscando su conversión. Que Agripa realmente pone su fe, su confianza en lo que estaba diciendo Pablo. Pablo no estaba tan preocupado por su defensa personal como por el estado espiritual por Agripa. Estaba más preocupado por el estado espiritual de Agripa que por su propia defensa personal. No estaba pensando en los soldados que tienen que pasar todo el día con él. No estaba pensando en que él tiene que ir a Roma y luego dar otra defensa. Él estaba más preocupado por la alma de Agripa en ese momento. Pero no solamente por Agripa, sino también a Festo y a todos los que estaban ahí escuchándole. Pablo no estaba tan preocupado por esas cosas personales, sino por la predicación del Evangelio. En ese momento Agripa estaba en un punto de decisión. Estaba en un punto, para decirlo así, el punto de partido, ¿no? Tuvo que tomar una decisión.
¿Y qué fue su decisión? Pues vamos a anotarlo. Agripa fue evasivo. Versículos 28 a 32 dicen, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué palabras tan tristes, ¿no? Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernante y Berenice y los que habían sentado con ellos, y cuando se retiraron, aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Puedes imaginar la convicción que sentía Agripa en ese momento? ¿Puedes imaginar el sudor en su frente y sus manos agarrando la silla donde estaba? Escuchando a ese hombre tan elocuente, ¿no? Un hombre que tenía una forma de hablar, una forma directa de hablar con la gente. Tenía palabras, aunque Pablo no quería ser persuasivo con sus palabras. Él tiene una forma de hablar que era así, ¿no? Este hombre estaba ahí, sentado, escuchando el testimonio del Evangelio, que es arrepentimiento y también la verdad, y estaba esperando que Pablo termine. Acaba ya. Aunque sintió la convicción, su respuesta es probablemente la respuesta más triste que podemos ver en la Biblia. Como he dicho antes, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué causó su incredulidad en ese momento? Podría ser la reacción de Festo. Recordamos que estaba diciendo Festo, que eres loco, Pablo, o que estás loco. Podría ser la vergüenza que va a sentir por los otros oficiales que estaban ahí a su lado, por lo que van a pensar de él, si pone su confianza en lo que dice Pablo. Quizás fue por orgullo que le impidió. No sabemos la razón, la Biblia no nos dice la razón por la cual el rey Agripa no quería poner su fe en el Señor Jesucristo, pero sabemos que su decisión que tomó fue la decisión incorrecta. Pablo quería que todos que estaban ahí pudieran ser como él. Pudieran ser como él, libres espiritualmente. Aunque Pablo estaba en cadenas físicas, estaba libre en su alma. Estaba libre en el interior. Él sabía que cuando llega al cielo, pues va a tener toda la libertad. No importa su condición física, su situación terrenal, estaba viviendo más allá que este mundo. Y él quería esto para los demás. Los que estaban ahí en ese tribunal. Él quería con todo su ser que ellos también pueden ser como él. Libre espiritualmente, aunque estaba en cadenas físicamente. Agripa y los oficiales en el tribunal estaban libres físicamente, disfrutando de los placeres de la vida, pero esclavos en y a su pecado espiritualmente. Es la diferencia. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que en el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Juan 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que saber que Pablo estaba predicando las mismas palabras de la salvación, el Evangelio de Dios, sobre el arrepentimiento y la verdad que Jesús mismo estaba predicando, que Él es el camino, Él es la vida. No hay otra forma para llegar a Dios sino por Él. Es el mismo mensaje que predicó los profetas, que Jesús tuvo que venir para morir por nosotros, para que podamos tener los pecados perdonados. Y Pablo ahora mismo está ahí predicando ese mensaje ante ese gobernante, ese rey Agripa, ese gobernante Festo, y también a los hombres que estaban ahí sentados, y Berenice, la hermana del rey Agripa. Y él está ahí deseando que ellos creen en ese mensaje. Pero Agripa, por poco, ha sido evasivo en su respuesta. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo podemos aplicar estos versículos a nuestra vida? Para el cristiano, para la persona que realmente ha puesto su fe solamente en Jesús para su salvación, nunca te arrepentirás de compartir a Jesús con otra persona. No importa las circunstancias o las consecuencias. Lucas 14, versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y vamos a anotar la palabra aquí, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. El deseo de Jesús era, es y será la salvación del mundo. Él quiere que todos que reciben el mensaje, todos que tienen la ley escrita en su corazón, todos que están viviendo, que han vivido y que los que van a vivir en el futuro, tienen un sitio en su casa, en su banquete. Él quiere que todos lleguen a ser cristianos, todos llegan a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Entonces nosotros, cuando estamos aquí, o mientras que estamos aquí en esta tierra, nunca vamos a pensar, pues, sería mejor que no he compartido el mensaje con esa persona. Nunca te arrepentirás de compartir a Jesús con otra persona. ¿Por qué? Es el mensaje de vida eterna para ellos. Nosotros no somos el que trae la salvación a la persona, pero debemos ser fiel en compartir el mensaje de la salvación porque Dios quiere usarnos como testigos. Como está utilizando a Pablo, nosotros muchas veces pensamos en los apóstoles, en los cristianos del primer siglo, que son grandísimos, y son grandísimos. La verdad es que han dejado un ejemplo increíble. Pero ¿sabes una cosa? Que son personas normales y corrientes. Son personas como nosotros, que viven como nosotros, que ponen sus pantalones igual como nosotros. La diferencia a veces es que han dejado al Espíritu Santo realmente usar su vida. Han dejado al Espíritu Santo guiarles y han seguido su dirección. Y muchas veces tapamos los oídos
y no queremos escuchar de lo que Él quiere decir. Tenemos la salvación, tenemos el perdón de pecados y estamos cómodos. Debemos ser dispuestos en cualquier situación, e incluso frente a gente que están deseando tu muerte, de compartir el Evangelio. Y para el incrédulo, ¿cómo pueden aplicar esto? Si nunca has puesto tu fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿cómo vas a responder al Evangelio hoy? ¿Vas a responder como Agripa o vas a responder como ese carcelero en Filipos? Tienes dos opciones, o recibir o rechazar. No hay otra opción. O recibes el mensaje del Evangelio, o recibes el mensaje de la salvación, o completamente rechaces esa salvación. Hechos 26, versículo 28, como dijo Agripa aquí, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Eso va a ser tu respuesta? ¿O tu respuesta va a ser más como ese carcelero en Filipos, en Hechos 16, versículo 30, y sacándoles, está hablando a Pablo y sus compañeros, ¿no? Y sacándoles le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una respuesta completamente contraria, a lo que dijo Agripa. ¿Por poco me persuades a ser cristiano? Y este hombre, con ganas, deseando ser cristiano. ¿Por qué? Porque él sabía un Dios que puede cuidar de esos hombres en el calabozo y dejarles cantar con alegría esas canciones de alabanza, mientras que estaban ahí sufriendo, pues quiero lo que tienen ellos, es lo que estaba diciendo este hombre. Ese carcelero respondió de una forma increíble. Tú tienes la opción, si eres un incrédulo, si no has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, ya sabes lo que es el Evangelio, que es arrepentimiento, es estar de acuerdo con Dios acerca de tu pecado y la forma en que tú puedes tener los pecados perdonados. ¿Pero cómo? Romanos 10, versículos 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué significa esto? Cuando dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es reconocer exactamente lo que reconoció Pablo en el camino. Cuando vio esa visión, cuando vio la luz, cuando vio la imagen de Jesús en ese momento, él respondió, ¿quién eres, Señor? Con mayúscula S, en nombre del Señor Jesucristo, reconociendo su deidad, reconociendo su obra en la cruz. Es decir, cuando confiesas esto, que Jesús es el Mesías, cuando confieses que Jesús es el Señor, es el primer paso. Luego crees en el corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Eso implica que no solamente reconoces a Jesús como es, el Señor, el dueño de todo, el Salvador, sino también que estás reconociendo que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Que en el corazón, que crees en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese reconocimiento de quién es Jesús y la creencia de lo que Dios dice es verdad. Y luego versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego versículo 13, un poco más adelante, dice, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Eso no es solamente decir su nombre, sino es reconocer quién es y creer que Dios ha dicho la verdad en su palabra. Lo que Él dijo es lo que va a hacer. Entonces, si tú estás aquí y no eres creyente, tienes dos opciones. O recibes el mensaje o rechaces.
¿O recibes ese mensaje como ese carcelero? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿O dices como Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Tienes una opción o dos opciones. Estás en el mismo punto de decisión como Agripa. ¿Cuál decisión vas a tomar? Tenemos que recordar, creyentes, miembros de la Iglesia Bautista del Olivar, Dios quiere usar a nosotros para predicar ese mensaje, para poner a la gente en una posición en que pueden tomar una decisión correcta. Pero ¿sabes lo que pasa si no toman la decisión correcta? Si nosotros anunciamos, si nosotros predicamos, si nosotros compartimos el Evangelio, pues no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Pablo, después de escuchar lo que dijo Agripa, su respuesta era: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto las cadenas. No vemos enfado en Pablo. No vemos desánimo en Pablo. Vemos pasión. Que él va a seguir predicando y vamos a verlo en los últimos 2 capítulos de Hechos. Que él nunca va a parar de compartir el Evangelio porque un grupo no quiere escuchar, un grupo no quiere recibir. Él va a seguir adelante predicando el Evangelio. Y los que van a recibirlo, gloria a Dios. Y los que no van a recibirlo, pues otro momento él va a compartirlo otra vez con ellos. Tenemos que recordar que Festo ya ha escuchado el Evangelio por lo menos 2 veces, por lo menos. Y otros hombres que estaban ahí, más. Entonces, ánimo. Yo sé que en esa cuarentena ha sido complicado hablar de nuestra fe. Ha sido complicado ser fiel a compartir. Pero no dejamos que esas cosas sean obstáculos para nosotros. Debemos buscar una forma. Si es con mucha palabra o poca palabra. Solamente mostrarlo a través de tu forma de vivir, bien. Si es mandar un mensaje a través de WhatsApp o un correo electrónico, bien. Pero debemos compartir ese mensaje. Porque realmente ese mensaje puede cambiar vidas. No nosotros, sino el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, sea gracias otra vez por ese momento que tenemos juntos para no solamente cantar las alabanzas, sino de enfocarnos en tu palabra. Gracias por ese capítulo de Hechos. Gracias por el ejemplo que vemos en Pablo, su forma de tratar con la gente, su forma de realmente llevar a cabo tu plan para su vida. Muchas veces nosotros podemos mirar a ellos y decir, pues no podemos ser como ellos, porque son grandes y han hecho grandes cosas. Y olvidamos de que son gente como nosotros. Olvidamos de que Pablo era un hombre buscando asesinar a todos los creyentes, que estaba consciente de la muerte de Esteban y estaba intentando llevar presos los cristianos para que sufren. Pero tú cambiaste su vida. Y él estaba tan agradecido por ese cambio que has hecho en él, la salvación que le diste, que él quería servirte con su vida y estaba dispuesto a seguir tu plan para su vida hasta el fin del mundo. No importa la situación, ayúdanos a tener la misma disposición que Pablo, la misma disposición que Pedro, la misma
disposición de los hombres que vemos aquí y las mujeres que vemos aquí en la Biblia. Porque realmente es la diferencia. Porque eran personas cualquiera, pero eligieron seguir tu impulso, seguir tu dirección. Ayúdanos a ser como ellos en ese aspecto. Padre, y si hay alguien, o aquí en este salón de culto, o ahí a través de Facebook Live y las redes sociales que están escuchando, que no te conoce como Salvador, pues mi deseo, y sabemos que el deseo tuyo también será o es que ellos reciben el mensaje del Evangelio. Que no rechacen esto, que reciben el mensaje para que tú también puedas cambiar su vida y usarles para ser predicadores del Evangelio. Ayúdales a tomar las decisiones, esa decisión correcta, para que puedan tener sus pecados perdonados y tener la vida eterna y disfrutar de tu salvación y también disfrutar de tu gracia. Te pido esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Manolo no está aquí, entonces me toca daros los anuncios. Entonces, como siempre, tenemos los estudios bíblicos el miércoles a las 7:30, los dos estudios bíblicos. Las mujeres están en nuestra casa, ¿vale? Seguís estudiando Arrancando Raíces, el estudio de Hebreos 12. Y los hombres a la misma hora, a las 7:30, aquí en el local, seguimos estudiando Caja de Herramientas aquí en la iglesia. Y solo nos queda 2 semanas más de esos estudios y luego vamos a empezar a reunirnos todos aquí en la iglesia como, hombres y mujeres y los jóvenes también aquí para que podamos empezar un estudio nuevo y luego vamos anunciando cuando tenemos los estudios por separados cuando llegamos a ese momento. Entonces tenemos 2 estudios más en que vamos a estar separados y luego juntamos otra vez aquí en la iglesia a las 7:30. También los jóvenes tienen una reunión cada semana, los martes a las 8:30 en nuestra casa. Hacemos un estudio, comemos juntos. Entonces, si conoces a un joven que quiere ser parte de ese grupo, pues invítales para que vengan, ¿vale? Estamos estudiando la vida centrada en el Evangelio los martes a las 8:30 en nuestra casa. También tenemos el enfoque de por tanto ir, ¿no? Evangelismo. Si quieres coger un paquete de folletos, yo sé que dar a una persona un follete en la calle ahora mismo es un poco complicado, pero también puedes usarlo como una herramienta para mostrar versículos. Entonces, si quieres llevar un paquete, pues hablas conmigo porque yo los tengo guardados y los puedes sacar para que tú puedas compartir el Evangelio con... sería un poco más fácil con una herramienta, ¿no? Muy bien, creo que no tenemos ninguna otra cosa para mencionar. La ofrenda, como en los últimos 3 semanas, las últimas 3 semanas, 4 semanas, estamos recibiendo la ofrenda en la cesta que está ahí en el escritorio donde está el portátil. Tenemos las sobres que están en las sillas. Si tú puedes meter tu ofrenda en la sobre y luego si es para misiones, pues anota misiones, ofrenda misionera, lo que sea, para que podamos ponerlo en el sitio adecuado para apoyar a nuestros misioneros. Si no es para la ofrenda misionera, puedes dejarlo en blanco o también puedes notar ofrenda normal, lo que quieres hacer. Pero tenemos bolígrafos y también las sobres que están en las sillas y luego tú puedes dejarlo cuando salgas del salón, puedes dejar la ofrenda en la cesta. Vamos a leer el versículo, oramos y luego vamos a cantar una canción más. Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jacinto, ¿tú puedes pedir la bendición de Dios sobre la ofrenda? Sí, bendito Padre, te damos gracias por estar aquí, Señor. Tú nos cuidas, haces que tengamos buena
a pasar a ofrendar, Señor, con alegría y como dice Lucas 6:38, con alegría y con ganas de serte fieles a ti, Señor. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a ponernos de pie y viene Elizabeth para guiarnos en una canción más. Vamos a cantar para terminar, Gloria te doy. Espero que paséis un buen domingo.